Esto es exactamente lo que espero de gente como tú. Alejandro Vega rugió mientras azotaba su servilleta de lino contra la mesa, haciendo que toda la cristalería del restaurante Le Bernardin temblara como si hubiera ocurrido un terremoto. Sus ojos inyectados de ira se clavaron en la joven mesera que acababa de servir vino tinto en lugar del blanco que había ordenado. Isabela Morales sintió que el calor de la humillación subía por su cuello mientras todos los comensales del restaurante más exclusivo de Polanco volteaban a mirarla. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la botella de Chateau Margaux de $2,000 que acababa de arruinar la cena de negocios más importante del mes para el magnate inmobiliario más temido de México. «Señor, lo siento muchísimo», Isabela susurró, su acento venezolano apenas perceptible pero suficiente para que Alejandro la identificara inmediatamente como una de esas refugiadas que, según él, invadían la ciudad. «Puedo traerle el vino correcto en un momento. No habrá ningún costo adicional». «¿Costo adicional?» Alejandro se puso de pie bruscamente, su traje Armani de $8,000 impecable, a pesar de su explosión de ira. A los 48 años. Había construido un imperio inmobiliario valuado en $800 millones, pero también había perfeccionado el arte de la humillación pública como entretenimiento personal. «¿Tú crees que me preocupa el dinero?» Los tres empresarios japoneses sentados en su mesa intercambiaron miradas incómodas. Habían venido desde Tokio específicamente para cerrar un contrato de construcción de $200 millones, pero ahora estaban presenciando un espectáculo que los hacía cuestionar seriamente con quién estaban haciendo negocios. «Alejandro», susurró Roberto Mendoza, su socio de toda la vida, tratando de calmarlo discretamente. «Los señores Yamamoto están aquí para... No me importa quién esté aquí». Alejandro cortó a Roberto sin siquiera mirarlo, manteniendo sus ojos fijos en Isabela como un depredador acechando a su presa. «Esta persona necesita aprender que la incompetencia tiene consecuencias». Isabela apretó la botella contra su pecho, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con derramarse. En 25 años de vida había enfrentado cosas mucho peores. La hiperinflación que destruyó Venezuela, la muerte de sus padres en un hospital sin medicinas, la travesía peligrosa hasta México con solo $300 en el bolsillo. Pero había algo en la crueldad calculada de este hombre que la golpeaba de manera diferente. «Mira, niña», Alejandro continuó, su voz bajando a un susurro venenoso que de alguna manera era más intimidante que sus gritos. «Yo estudié en Harvard Business School. Hablo inglés perfectamente, francés fluido y alemán conversacional. ¿Sabes por qué? Porque vengo de una familia educada, de clase». El restaurante entero había caído en un silencio absoluto. Los meseros se habían congelado en sus posiciones. Los comensales fingían revisar sus teléfonos mientras escuchaban cada palabra. Hasta el sommelier francés había dejado de respirar. «Tú, en cambio», Alejandro gesticuló hacia Isabela con desprecio absoluto, «probablemente ni siquiera terminaste la secundaria en tu país de tercera categoría. Vienes aquí a quitarle trabajos a mexicanos honestos y ni siquiera puedes distinguir entre vino tinto y blanco». «Señor». Isabela encontró su voz, aunque temblaba de emoción contenida. «Yo puedo distinguir perfectamente entre vinos. Usted ordenó un Chablis Premier Cru Les Montmans 2020, pero su acompañante», señaló hacia Roberto, «cambió la orden sin que usted se diera cuenta y pidió el Margaux para impresionar a los invitados japoneses». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Roberto se puso pálido como papel, realizando que había sido descubierto en su intento de quedar bien con los japoneses usando el dinero de Alejandro. «Eso es imposible», Alejandro rugió, pero ya había una grieta de incertidumbre en su voz. «Tú estás mintiendo para cubrir tu error». «Señor Vega», el señor Yamamoto intervino en inglés perfecto, su voz calmada pero firme. «La joven tiene razón, escuchamos claramente cuando su socio cambió la orden. Ella no cometió ningún error». Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante 48 años había usado su posición y riqueza para intimidar a otros, especialmente a empleados de servicio que no podían defenderse. Nunca había sido contradicho públicamente por testigos creíbles. Eso no viene al caso», balbuceó buscando desesperadamente recuperar el control de la situación. «El punto es que gente como ella
No tiene la educación necesaria para trabajar en establecimientos de este calibre. Isabella lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado el escándalo. Había algo en su expresión que cambió fundamentalmente. Ya no era la mirada sumisa de una empleada aterrorizada, era la mirada de alguien que había decidido que ya había soportado suficiente. ¿Educación, señor Vega?, Isabella preguntó, su voz súbitamente calmada y clara. ¿Qué tipo de educación le permite a una persona humillar públicamente a alguien que está trabajando honestamente para sobrevivir? No me hables así. Alejandro explotó nuevamente. Yo he construido un imperio, tengo títulos universitarios, hablo 3 idiomas. Isabella sonrió. No era una sonrisa sumisa o temerosa, era una sonrisa que tenía capas de significado que Alejandro no podía descifrar. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que él no sabía. ¡Qué coincidencia, señor Vega!, Isabella dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de él. Porque yo hablo 7 idiomas. La declaración cayó sobre el restaurante como una bomba silenciosa. Alejandro parpadeó varias veces, procesando las palabras que acababa de escuchar. Luego explotó en la carcajada más cruel y condescendiente de su vida. 7 idiomas. Alejandro rugió de risa tan fuerte que lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Esta mesera dice que habla 7 idiomas. Se volteó hacia los comensales del restaurante como si fuera un animador de circo presentando el acto más ridículo del espectáculo. Señores y señoras, tenemos a una genio trabajando como mesera. El restaurante entero se había convertido en el escenario de una humillación pública que Isabella nunca olvidaría. Pero en lugar de encogerse, algo extraño estaba sucediendo, por primera vez en meses de servir mesas. Limpiar derramajes y soportar comentarios despectivos, se sintió poderosa 7 idiomas. Alejandro continuó su espectáculo, caminando alrededor de Isabella como un tiburón acechando. A ver, profesora, dinos cuáles son estos 7 idiomas que hablas. Pero que sea rápido porque tengo una cena de $200 millones que completar. Isabella miró alrededor del restaurante. Todos los ojos estaban fijos en ella. Los empresarios japoneses se habían inclinado hacia adelante con curiosidad genuina. Roberto se veía incómodo. Los otros meseros la observaban con una mezcla de terror y admiración. El chef había salido de la cocina. Hasta los valet parking habían entrado para ver qué causaba tanto escándalo. Español nativo, Isabella comenzó, su voz clara y firme. Inglés avanzado, francés fluido, italiano conversacional, alemán intermedio, mandarín básico. Hizo una pausa, observando cómo la sonrisa burlona de Alejandro comenzaba a desvanecerse gradualmente. Y japonés académico. El señor Yamamoto se enderezó bruscamente en su silla. Algo en la pronunciación de Isabella, cuando dijo japonés académico, había capturado su atención completamente. ¡Qué conveniente! Alejandro aplaudió sarcásticamente, aunque ya no sonaba tan seguro como antes. Justo cuando hay japoneses en la mesa, resulta que hablas japonés. ¿Qué más? ¿También eres doctora en física nuclear en tus tiempos libres? Isabella lo miró con una expresión que Alejandro no podía descifrar. Era como si estuviera viendo algo en él que él mismo no podía ver. Señor Vega, Isabella dijo suavemente, permíteme demostrarle algo sobre la verdadera educación. Sin previo aviso, Isabella se dirigió directamente hacia el señor Yamamoto y comenzó a hablar en japonés, pero no era japonés básico de turista o frases memorizadas de anime. Era japonés formal, académico, con las inflexiones correctas que indicaban respeto profundo por la cultura y entendimiento completo de los matices lingüísticos. El señor Yamamoto se puso de pie inmediatamente, sus ojos completamente abiertos en shock absoluto. Isabella estaba hablando sobre los principios arquitectónicos tradicionales japoneses, específicamente sobre el concepto de ma, el uso consciente del espacio negativo en el diseño estructural. Estaba discutiendo las filosofías de construcción que datan del periodo Heian, con una fluidez que rivalizaba con profesores universitarios. ¡Imposible!, Alejandro gritó, pero su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Está fingiendo. Nadie puede hablar así sin... Señor Vega. El señor Yamamoto interrumpió, su voz temblando de emoción. Esta joven no solo habla japonés perfectamente, está discutiendo conceptos arquitectónicos que yo estudié durante 10 años en la Universidad de Tokio.
Su comprensión de nuestras filosofías constructivas es extraordinaria. Isabela continuó hablando, pero ahora cambió fluidamente al mandarín, dirigiéndose a la esposa china del señor Yamamoto, quien había permanecido silenciosa durante toda la cena. Le estaba explicando las diferencias entre las técnicas de construcción japonesas y chinas, citando textos clásicos de ingeniería que la mayoría de arquitectos occidentales nunca habían escuchado mencionar. La señora Zhang se levantó de su asiento, lágrimas formándose en sus ojos. Era la primera vez en 3 años viviendo en México que alguien le había hablado en su idioma nativo con tal respeto y conocimiento cultural. ¿Cómo? Roberto susurró completamente confundido. ¿Cómo es posible que una mesera sepa todo esto? Isabela se volteó hacia el restaurante entero, que ahora estaba en silencio absoluto, por razones completamente diferentes. Ya no era el silencio incómodo de una humillación pública, que era el silencio del asombro. «Porque no soy solo una mesera», Isabela declaró, su voz cargada con años de dolor contenido y dignidad recuperada. «Soy Isabela Morales, exdirectora del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Central de Venezuela. Tengo doctorado en Filología Románica de la Sorbona, maestría en Estudios Asiáticos de Georgetown y especialización en Arquitectura Comparativa Cultural». El restaurante entero parecía haber dejado de respirar. Alejandro se había quedado con la boca abierta, completamente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Perdí todo cuando Venezuela colapsó», Isabela continuó, su voz adquiriendo una fuerza que parecía llenar todo el espacio. «Mis padres murieron esperando medicinas que nunca llegaron. Mi universidad fue cerrada por el gobierno. Llegué a México con $300 y un sueño de reconstruir mi vida». Alejandro sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. Durante 48 años había operado bajo la creencia de que las personas en trabajos de servicio estaban ahí porque no tenían la inteligencia o educación para algo mejor. Esta mujer acababa de destruir esa creencia completamente. «He estado trabajando como mesera durante 8 meses», Isabela continuó, «no porque no tenga educación, sino porque estoy validando mis títulos para ejercer en México. Esta misma noche tengo una entrevista para el puesto de directora académica en el Instituto Tecnológico de Monterrey». «Eso es», Alejandro comenzó, pero ya no tenía palabras. Su sistema completo de creencias sobre clase, educación y valor humano había sido destruido en menos de 10 minutos por una mujer a quien había intentado humillar públicamente. «¿Sabe qué he aprendido sirviendo mesas, señor Vega?», Isabela preguntó, acercándose a él con la dignidad de alguien que había recuperado completamente su poder personal. «He aprendido que la verdadera educación no se mide por los títulos que tienes o el dinero que has ganado, se mide por cómo tratas a las personas que crees que no pueden defenderse». El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese silencio, Alejandro Vega se dio cuenta de que acababa de ser educado por la persona más inteligente en el restaurante. Alejandro Vega se quedó paralizado en medio del restaurante más exclusivo de México, sintiendo como si acabara de recibir una bofetada espiritual que había sacudido hasta los cimientos de su alma. Por primera vez en 48 años de existencia arrogante, se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de superioridad que había construido meticulosamente durante décadas. Yo no sabía», balbuceó, su voz apenas un susurro comparado con los rugidos de humillación que había estado lanzando minutos antes. «Por supuesto que no sabía», Isabela respondió, pero ya no había veneno en su voz, había algo mucho más poderoso, compasión, porque nunca se tomó la molestia de preguntar. «Durante 8 meses he servido en este restaurante. ¿Sabe usted ha venido aquí al menos 15 veces. Nunca una sola vez me vio como un ser humano completo». Los empresarios japoneses observaban el intercambio con fascinación absoluta. El señor Yamamoto se inclinó hacia su esposa y le susurró en japonés: «Esta mujer entiende más sobre dignidad humana que la mayoría de los ejecutivos que conocemos». Roberto Mendoza se acercó nerviosamente a Alejandro, claramente preocupado por el contrato de $200 millones que se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Alejandro, tal vez deberíamos ir». «Cállate, Roberto». Alejandro explotó, pero era una explosión diferente esta vez. No era la ira fría de la superioridad,
Era la ira desesperada de un hombre que se daba cuenta de que había estado viviendo una mentira durante décadas. Tú cambiaste la orden del vino, tú causaste toda esta situación, ¿y eso justifica la manera en que me trató? Isabella preguntó tranquilamente. ¿Roberto cometer un error le da derecho a humillarme públicamente, a asumir que soy ignorante, a tratarme como si fuera menos humana que usted? Cada pregunta era como un bisturí afilado cortando directamente al corazón del problema. Alejandro se dio cuenta de que no tenía respuestas que no lo hicieran quedar como el monstruo que aparentemente había sido durante años. Señorita Morales. El señor Yamamoto se acercó con profundo respeto. Me disculpo por no intervenir más temprano. Su conocimiento de filosofía arquitectónica japonesa es extraordinario. ¿Podría preguntarle dónde estudió estos conceptos? Isabella sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. Durante mi doctorado en París, escribí mi tesis sobre la influencia de principios Zen en el diseño urbano moderno. Pasé un verano estudiando en Kioto con el maestro Taniguchi. Yoshio Taniguchi, la señora Sang se unió a la conversación, sus ojos brillando con emoción. Es mi profesor favorito. Sus teorías sobre integración cultural en arquitectura revolucionaron mi manera de ver el diseño. De repente, la mesa que había sido escenario de humillación se había convertido en una conferencia académica improvisada. Isabella, Roberto y los invitados japoneses estaban discutiendo conceptos arquitectónicos avanzados, mientras Alejandro se quedaba parado como un espectador ignorante en una conversación que estaba completamente por encima de su nivel de educación. «Esperen», Alejandro interrumpió desesperadamente. «¿Ustedes la conocían? ¿Sabían quién era?» «Por supuesto que no la conocíamos». El señor Yamamoto respondió con una expresión que bordeaba el desprecio. «Pero la diferencia entre nosotros y usted, señor Vega, es que nosotros no asumimos que una persona vale menos por el trabajo que está haciendo temporalmente». Las palabras golpearon a Alejandro como un martillo. Se dio cuenta de que los empresarios japoneses a quienes había estado tratando de impresionar durante meses, ahora lo veían como un bárbaro culturalmente ignorante. «En Japón», continuó el señor Yamamoto, «tenemos un concepto llamado omotenashi, el arte de anticipar las necesidades de otros sin esperar reconocimiento. Esta joven ha estado practicando omotenashi perfecto durante meses, mientras usted ha estado practicando, ¿cómo se dice? Supremacía tóxica». Isabella puso su mano suavemente en el brazo del señor Yamamoto. «Con respeto, señor Yamamoto. El señor Vega no es malo, solo está perdido». Alejandro la miró con asombro absoluto. Esta mujer a quien había humillado brutalmente estaba defendiéndolo frente a clientes potenciales que él necesitaba desesperadamente. «Perdido», Isabella continuó, «porque ha confundido éxito financiero con superioridad humana. Ha construido un imperio de concreto, pero no ha construido su alma. ¿Por qué me estás defendiendo?». Alejandro preguntó, su voz quebrada con emoción que no había experimentado en décadas. «Después de cómo te traté, ¿por qué no dejas que ellos piensen lo peor de mí?». Isabella lo estudió durante un largo momento, como si estuviera viendo algo en él que él mismo no podía ver. «Porque he estado donde usted está», respondió suavemente. «Cuando perdí todo en Venezuela, cuando llegué aquí sin nada, hubo momentos donde la desesperación me hizo cruel con personas que no lo merecían. El dolor hace que lastimemos a otros, pero el crecimiento requiere que reconozcamos ese dolor y elijamos algo mejor». «¿Dolor?». Alejandro se rió amargamente. «Yo tengo 800 millones de dólares. ¿Qué dolor podría tener? El dolor de un hombre que ha construido todo su valor personal en cosas externas». Isabella respondió con una sabiduría que parecía imposible para su edad. «El dolor de alguien que nunca ha experimentado conexión humana real. El dolor de vivir una vida sin propósito verdadero». Las palabras resonaron en el alma de Alejandro como campanas de verdad que había estado evitando durante décadas. Se dio cuenta de que esta mujer extraordinaria había diagnosticado en minutos una enfermedad espiritual que él ni siquiera sabía que tenía. «No sé cómo cambiar», admitió finalmente, su voz apenas audible. «No sé cómo ser diferente. El primer paso», Isabella sonrió, «es reconocer que necesita cambiar, y usted acaba de darlo». En ese momento, Alejandro Vega comenzó la transformación más importante de su vida, guiado por una mesera que resultó ser la maestra más sabia que jamás había conocido. «Isabella»,
El señor Yamamoto se acercó con una expresión que mezcla curiosidad profesional con respeto profundo. Mi compañía está expandiendo operaciones en América Latina. Necesitamos a alguien que entienda tanto arquitectura moderna como sensibilidades culturales regionales. ¿Estaría interesada en discutir una posición con nosotros? Alejandro sintió como si acabara de presenciar un universo paralelo, donde las reglas de todo lo que había creído durante 48 años se habían invertido completamente. La mujer que él había intentado humillar públicamente acababa de recibir una oferta de trabajo de los mismos empresarios japoneses que él había estado cortejando durante 6 meses. Es muy generoso, señor Yamamoto. Isabela respondió con la gracia profesional de alguien acostumbrada a negociar en los niveles más altos. Pero ya tengo compromisos esta noche. Como mencioné, tengo una entrevista en el Tecnológico de Monterrey en 2 horas. 2 horas, Roberto exclamó mirando su Rolex de $50,000. Son las 8:30 de la noche. Isabela sonrió con una mezcla de nerviosismo y determinación. El director académico me está viendo después de su cena familiar. Es la única oportunidad que tengo antes de que tome una decisión final mañana por la mañana. Alejandro se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Mientras él había estado cenando en restaurantes de $2,000 por persona, esta mujer extraordinaria había estado sirviendo mesas para pagar la cuenta mientras se preparaba para la entrevista más importante de su nueva vida. ¿Necesitas transporte?, Alejandro preguntó súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo. Yo podría llevarte. Isabela lo miró con una expresión que era difícil de descifrar. ¿Por qué haría eso? Porque Alejandro hizo una pausa, buscando palabras para sentimientos que nunca había tenido que articular, porque me acabas de dar la lección más importante de mi vida, y tal vez es hora de que yo contribuya a algo positivo en lugar de solo destruir. El gerente del restaurante se acercó nerviosamente, claramente preocupado por todo el escándalo que había ocurrido en su establecimiento más prestigioso. Señorita Morales, el gerente susurró. ¿Está todo bien? ¿Necesita que llamemos a seguridad? Isabela miró alrededor de la escena, Alejandro viéndose completamente perdido, Roberto sudando nerviosamente, los empresarios japoneses observando con fascinación académica, todos los comensales del restaurante pendientes de cada palabra. «Todo está bien, señor Martínez», Isabela respondió con una sonrisa que tranquilizó instantáneamente al gerente. «De hecho, creo que acabamos de presenciar algo muy raro en este restaurante». «¿Qué cosa?» «Educación real». Alejandro sintió esas palabras como una flecha directa al corazón. Durante toda su vida, había presumido sobre su educación en Harvard, sus títulos en administración, sus conexiones de élite. Pero en 30 minutos, una mesera venezolana le había enseñado más sobre humanidad, dignidad y verdadero liderazgo que todo lo que había aprendido en décadas de escuelas caras. «Isabela», Alejandro dijo, y por primera vez en años su voz tenía humildad genuina. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Cómo? ¿Cómo mantienes tu dignidad? ¿Cómo sigues siendo amable con personas como yo que te tratan tan mal?» Isabela consideró la pregunta cuidadosamente, como si fuera una consulta académica seria que merecía una respuesta thoughtful. «Porque he aprendido que la crueldad de otros dice más sobre su dolor interno que sobre mi valor», respondió. «Y porque elegir la bondad, especialmente cuando es difícil, es la única manera de mantener tu alma intacta. Pero debe ser agotador», Roberto intervino. «Genuinamente curioso, soportar comentarios despectivos, trabajar en empleos que están por debajo de tu educación, es temporal». Isabela respondió con una determinación que era inspiradora. «Cada plato que sirvo, cada mesa que limpio, cada cliente difícil que manejo con gracia, me acerca un paso más a reconstruir la vida que perdí. No estoy definida por las circunstancias actuales, estoy definida por mis acciones y mis sueños». El señor Yamamoto se inclinó hacia adelante, claramente fascinado. «En mi cultura tenemos una palabra para eso, gaman, la habilidad de soportar lo insoportable con paciencia y dignidad. En español», Isabela sonrió, «lo llamamos resistencia, y viene no de la educación universitaria, sino de la educación de la vida». Alejandro se dio cuenta de que estaba presenciando una conversación entre verdaderos intelectuales, personas que entendían conceptos profundos sobre carácter humano, resistencia cultural y crecimiento personal. Y él,
Con todos sus millones y títulos, se sentía como un estudiante de primer año en una clase de posgrado. ¿Puedo hacer una confesión?, Alejandro dijo súbitamente, interrumpiendo la conversación filosófica. Todos se voltearon hacia él. Nunca he tenido una conversación como esta, admitió. En 48 años de vida, nunca he estado en una discusión donde aprendiera algo real sobre ser humano. Todas mis conversaciones son sobre dinero, poder, competencia, pero esto es diferente. Es porque está hablando con su corazón en lugar de su ego. Isabela observó suavemente. Es sorprendente lo que se puede aprender cuando dejas de tratar de impresionar a otros y empiezas a conectar con ellos. ¿Podrías enseñarme más?, Alejandro preguntó, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No idiomas o arquitectura, sino esto, como ser una mejor persona. Isabela lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. El aprendizaje real requiere humildad, dijo finalmente. ¿Está listo para ser estudiante en lugar de maestro? Alejandro miró alrededor del restaurante, hacia los empresarios japoneses que lo respetaban menos, ahora que cuando había llegado, hacia Roberto que lo había mentido sobre el vino, hacia los comensales que habían presenciado su humillación pública. Sí, dijo simplemente, estoy listo, y por primera vez en décadas, Alejandro Vega dijo la verdad completa. 2 horas después, Alejandro se encontraba sentado en el estacionamiento del Tecnológico de Monterrey, en su Bentley, de $300,000, esperando nerviosamente como un padre preocupado. Había insistido en llevar a Isabela a su entrevista, no como un gesto condescendiente de caridad, sino como una disculpa sincera, y tal vez como una oportunidad de observar de cerca a alguien que enfrentaba el momento más importante de su nueva vida, con gracia bajo presión. Durante el viaje de 30 minutos, Isabela había transformado completamente la manera en que Alejandro veía el mundo. Le había contado sobre su vida en Venezuela, cómo había sido profesora titular a los 28 años, cómo había perdido a sus padres durante la crisis humanitaria, cómo había vendido todas sus posesiones para pagar el viaje a México. ¿No sientes resentimiento?, Alejandro había preguntado mientras navegaba el tráfico de la Ciudad de México. Contra la vida, contra la injusticia, contra hombres como yo que te tratan mal sin razón. El resentimiento es como tomar veneno esperando que otro se muera, Isabela había respondido. Ajustando su portafolio gastado pero organizado meticulosamente, he decidido que prefiero usar mi energía para construir algo nuevo en lugar de lamentarme por lo que perdí. Ahora, mientras esperaba en el estacionamiento, Alejandro reflexionaba sobre esa conversación. Se dio cuenta de que había pasado décadas usando su energía para demostrar superioridad sobre otros en lugar de contribuir algo genuinamente valioso al mundo. Su teléfono sonó. Era Roberto. Alejandro, ¿dónde estás? Los japoneses quieren continuar las negociaciones. Están impresionados por lo que pasó en el restaurante. ¿Impresionados? Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué quedé como un imbécil completo? No, hermano, están impresionados porque al final mostraste humildad real. Yamamoto dice que nunca había visto a un empresario mexicano admitir un error tan públicamente. Quieren trabajar con alguien que puede crecer. Alejandro se quedó sin palabras. Durante décadas había creído que mostrar vulnerabilidad era signo de debilidad en los negocios. Aparentemente había estado equivocado sobre eso también. Roberto, hay algo que necesito hacer primero. Algo más importante que el contrato. ¿Más importante que 200 millones? Sí, Alejandro respondió con una certeza que lo sorprendió. Mucho más importante. Colgó el teléfono y siguió esperando. A las 10:45, las puertas del edificio académico se abrieron y Isabela salió caminando con una expresión que Alejandro no podía leer desde la distancia. Cuando se acercó al auto, él bajó la ventana ansiosamente. ¿Cómo te fue? Isabela lo miró con una sonrisa que gradualmente se expandió hasta convertirse en pura alegría. «Me dieron el puesto», gritó con una emoción que había estado conteniendo durante meses. «Voy a ser la nueva directora de Intercambio Cultural Internacional. Ya empiezo el lunes». Alejandro sintió una emoción extraña llenando su pecho. Era algo que no había experimentado en décadas. Alegría genuina por el éxito de otra persona, sin ningún componente de envidia o competencia. «Isabela, eso es increíble».
Salió del auto y sin pensarlo la abrazó efusivamente. «Te lo mereces completamente. El director dice que mi experiencia en múltiples culturas es exactamente lo que necesitan para su programa de expansión internacional». Isabela estaba prácticamente saltando de emoción, y la mejor parte es que voy a trabajar ayudando a otros refugiados e inmigrantes a validar sus títulos y encontrar oportunidades académicas. «Eso es perfecto», Alejandro dijo, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. «Vas a cambiar vidas. Ya cambié una vida hoy». Isabela lo miró directamente a los ojos. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esa oportunidad?». Alejandro consideró la pregunta mientras regresaban hacia el auto. Durante el viaje de regreso a la ciudad, algo fundamental había cambiado en su manera de ver todo. Los edificios que pasaban ya no eran solo propiedades potenciales para desarrollar. Eran hogares donde vivían familias con historias, sueños, luchas. Las personas en las calles ya no eran simplemente obstáculos para su sube de lujo. Eran seres humanos completos con vidas complejas. «Isabela», dijo mientras se detenían en un semáforo en rojo, «¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro. ¿Alguna vez odias a personas como yo, ricos que han tenido todas las ventajas pero que actúan como si las hubieran ganado solo por mérito?». Isabela fue silenciosa durante un momento, considerando la pregunta cuidadosamente. «No odio», respondió finalmente, «pero sí siento tristeza. Tristeza por todas las oportunidades perdidas. Tristeza por todo el potencial humano desperdiciado. Tristeza porque cuando los privilegiados usan su poder para separar en lugar de conectar, todos perdemos». «¿Qué quieres decir?». «Imagínate si en lugar de humillar meseras, usaras tu influencia para crear oportunidades. Imagínate si en lugar de presumir sobre tu educación, la usaras para educar a otros. Imagínate cuánto talento extraordinario está esperando mesas, limpiando oficinas, manejando taxis, solo esperando que alguien les dé una oportunidad». Las palabras resonaron en el alma de Alejandro como una revelación. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida fundamentalmente egoísta, acumulando recursos y poder sin considerar jamás cómo podría usarlos para algo más grande que su propio ego. «¿Cómo empiezo?», preguntó simplemente. «Empiezas viendo a la próxima persona de servicio que encuentres como un ser humano completo». Isabela respondió. «Empiezas preguntando nombres en lugar de solo dar órdenes. Empiezas reconociendo que cada persona tiene una historia que merece respeto». Cuando llegaron al restaurante donde todo había comenzado, Alejandro se estacionó pero no bajó inmediatamente. «Isabela», dijo, «¿puedo pedirte un favor?». «¿Cuál? ¿Podrías enseñarme más sobre esto?». «No sobre idiomas o arquitectura, sino sobre humanidad, sobre cómo conectar con personas de manera real». Isabela lo estudió con esa mirada penetrante que ya se había vuelto familiar. «La humanidad no se enseña en clases, Alejandro, se aprende practicándola. ¿Entonces me ayudarías a practicar?». Isabela sonrió. «Esa», dijo, «es la pregunta correcta». 3 semanas después del encuentro que había cambiado todo, Alejandro se encontraba sentado en la nueva oficina de Isabela en el Tecnológico de Monterrey, pero no como visitante casual, que había venido para la reunión más importante de su vida profesional, una reunión que jamás habría imaginado necesitar. «Alejandro», Isabela dijo desde detrás de su escritorio, rodeada de libros en 7 idiomas y planes arquitectónicos para el nuevo campus internacional, «antes de que discutamos tu propuesta, necesito contarte algo que no sabías aquella noche en el restaurante». Alejandro se enderezó en su silla, sintiendo un escalofrío de aprensión. Durante estas 3 semanas había estado implementando cambios fundamentales en su empresa, programas de educación para empleados, políticas de respeto mandatorias, oportunidades de desarrollo para personal de servicio. Pero había algo en la expresión de Isabela que le decía que estaba a punto de aprender algo que cambiaría su perspectiva nuevamente. «¿Qué cosa?». Isabela abrió una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la conversación. «Tu empresa, Vega International, ha estado en la lista corta para un contrato de construcción con nuestra universidad, un proyecto de $500 millones para el nuevo campus de estudios internacionales». Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Qué?». Durante 6 meses, el comité de selección había estado evaluando 3 compañías constructoras,
Vega Internacional tenía la propuesta técnica más sólida y el presupuesto más competitivo. Ustedes eran los favoritos para ganar el contrato. ¿Eran?, Alejandro preguntó, aunque ya temía la respuesta. Hasta esa noche en el restaurante, Isabela continuó con una calma profesional que de alguna manera hacía la revelación más devastadora. Verás, el Dr. Hernández, nuestro director académico, estaba cenando en la mesa del rincón con su esposa. Presenció toda la escena. Alejandro sintió náuseas. Todo, tu explosión inicial, la humillación pública, tus comentarios sobre gente como yo, y también tu transformación posterior, tu disculpa sincera, tu oferta de transporte, el hecho de que esperaste 2 horas en el estacionamiento durante mi entrevista. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Isabela se reclinó en su silla, estudiando la expresión de pánico creciente en el rostro de Alejandro, porque necesitaba ver si los cambios que has implementado en tu empresa durante estas 3 semanas eran genuinos o simplemente una estrategia de relaciones públicas. Y después de 3 semanas observando cómo tratas a tu personal de limpieza, cómo has establecido programas de educación continua, cómo has comenzado a aprender los nombres de todos tus empleados, creo que la transformación es real. Alejandro se quedó sin palabras. Durante 3 semanas había estado implementando cambios porque genuinamente quería ser mejor persona, sin saber que su futuro financiero dependía de esas mismas decisiones. Entonces, ¿qué significa esto para el contrato? Isabela sonrió de una manera que él no podía descifrar. Significa que ayer el comité tomó una decisión final. El silencio que siguió se sintió como una eternidad. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, se preocupaba más por haber decepcionado a Isabela que por perder dinero. Vega Internacional va a construir el nuevo campus, Isabela anunció finalmente. ¿Qué? Alejandro se puso de pie bruscamente. ¿En serio? Pero con condiciones muy específicas, Isabela continuó, su expresión volviéndose seria. El proyecto debe incluir oportunidades de empleo y capacitación para refugiados e inmigrantes. Debe incorporar principios de diseño cultural inclusivo y debe ser dirigido por un equipo que incluya representación de comunidades marginadas. Alejandro se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Isabela, ¿por qué después de cómo te traté? ¿Por qué me das esta oportunidad? Porque no se trata de darte una oportunidad a ti, respondió con una sabiduría que parecía imposible para sus 25 años. Se trata de darle oportunidades a cientos de personas que van a beneficiarse de este proyecto. Se trata de usar tu privilegio y recursos para crear algo que eleve a toda la comunidad. Pero yo no sé cómo hacer eso, Alejandro admitió. No sé cómo construir con principios de inclusión cultural. No sé cómo crear oportunidades reales para refugiados. Isabela sonrió genuinamente por primera vez en toda la conversación. Esa es exactamente la actitud correcta. Y afortunadamente conozco a alguien que sí sabe. ¿Quién? Yo voy a ser tu consultora principal en este proyecto. Alejandro se quedó sin aliento. La mujer que había humillado públicamente no solo le había conseguido el contrato más grande de su carrera, sino que se había ofrecido a ayudarlo a cumplirlo exitosamente. ¿Por qué harías eso por mí? Porque he visto que puedes cambiar, porque creo que todos merecen la oportunidad de ser mejores, y porque este proyecto puede cambiar no solo tu empresa, sino la manera en que toda la industria de construcción en México piensa sobre responsabilidad social. Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos por segunda vez en 3 semanas. Isabela, yo no sé cómo agradecerte. No me agradezcas con palabras, ella respondió, extendiendo su mano para estrechar la suya. Agradéceme construyendo algo extraordinario, algo que demuestre que el verdadero éxito se mide por cuántas vidas mejoras, no solo por cuánto dinero ganas. Mientras estrechaba la mano de Isabela, Alejandro se dio cuenta de que estaba comenzando el capítulo más importante de su vida, un capítulo donde finalmente usaría su poder y privilegio para algo más grande que su propio ego. Trato hecho, dijo simplemente, y por primera vez en 48 años Alejandro Vega se sintió verdaderamente exitoso. Un año después del encuentro que había cambiado todo, Alejandro Vega se encontraba parado frente al campus internacional más innovador de América Latina, pero no estaba ahí como el millonario arrogante que había sido, estaba ahí como un hombre transformado
rodeado de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el proyecto más ambicioso de su carrera. El nuevo campus de estudios culturales globales del Tecnológico de Monterrey no era solo un conjunto de edificios, era una declaración física de lo que era posible cuando el privilegio se usaba para elevar en lugar de separar. Jardines diseñados según principios de Feng Shui chino se mezclaban con espacios de meditación japoneses. Aulas circulares inspiradas en tradiciones indígenas mexicanas coexistían con laboratorios de última tecnología. Cada elemento arquitectónico contaba una historia de inclusión cultural. Señor Vega, una voz familiar lo sacó de sus reflexiones. Era Omar Al-Hassan, un refugiado sirio que había comenzado el proyecto como obrero y ahora era supervisor de construcción, después de que Alejandro estableciera programas de capacitación técnica para todos los trabajadores. Alejandro sonrió genuinamente. ¿Cómo van los preparativos para la ceremonia? Todo listo. Jefe, los estudiantes internacionales han llegado de 22 países. Los medios están aquí y... Omar hizo una pausa con una sonrisa traviesa. La doctora Morales dice que tiene una sorpresa especial para usted. Alejandro sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante el año de construcción, Isabela había sido más que una consultora. Se había convertido en su maestra, su colaboradora y, si era honesto consigo mismo, en la persona más importante de su nueva vida. ¿Sabes qué es? No, pero toda la semana ha estado coordinando algo secreto con estudiantes de diferentes países. Sea lo que sea, va a ser grande. Mientras caminaban hacia el auditorio principal, Alejandro reflexionó sobre el año extraordinario que había transcurrido. Su empresa había sido reconocida internacionalmente por innovación en construcción socialmente responsable. Pero más importante, había empleado y capacitado a más de 300 refugiados e inmigrantes, muchos de los cuales ahora tenían puestos permanentes y oportunidades de crecimiento real. Alejandro, una voz lo detuvo. Era Roberto, quien también había experimentado su propia transformación durante el proyecto. ¿Estás listo para esto? Honestamente, no sé para qué me estoy preparando, Alejandro admitió. Isabela ha sido muy misteriosa sobre la ceremonia de inauguración. Bueno, cualquier cosa que sea, va a ser memorable. Nunca había visto tanta diversidad cultural reunida en un solo lugar. Cuando entraron al auditorio, Alejandro se quedó sin aliento. El espacio estaba lleno de estudiantes de docenas de países, profesores de universidades internacionales, trabajadores del proyecto con sus familias y representantes de organizaciones de refugiados de toda América Latina. Pero lo que más lo impactó fueron las banderas. No solo las banderas de países, sino pequeñas banderas hechas a mano que representaban las historias personales de cada persona que había contribuido al proyecto. Damas y caballeros, la voz de Isabela resonó por el auditorio. Bienvenidos a la inauguración del Campus de Estudios Culturales Globales. Pero antes de las ceremonias oficiales, queremos compartir algo especial. Isabela apareció en el escenario, pero no estaba sola. La acompañaban 12 estudiantes de diferentes países, cada uno sosteniendo una pancarta escrita en su idioma nativo. Hace un año, Isabela continuó, un hombre llamado Alejandro Vega aprendió una lección importante sobre dignidad humana. Hoy queremos mostrarle lo que esa lección se ha convertido. Los estudiantes comenzaron a hablar uno por uno, cada uno en su idioma nativo, pero con traducción simultánea proyectada en pantallas gigantes. Mi nombre es Liu Wei, de China. Hace 6 meses no tenía trabajo. Ahora soy asistente de arquitectura y estudio ingeniería nocturna, financiada por este proyecto. Soy Fátima Al-Zahra, sé de Siria. Perdí mi familia en la guerra. Este campus me ha dado una nueva familia y la oportunidad de estudiar medicina. Me llamo Carlos Mendoza, de Guatemala. Era jardinero sin papeles. Ahora soy supervisor de paisajismo con residencia legal, y mi hijo estudia aquí gratis, 1 por 1. 12 historias de transformación se desplegaron frente a Alejandro. Cada historia representaba no solo una vida cambiada, sino una familia, una comunidad, un futuro que había sido posible porque él había decidido usar su privilegio de manera diferente. Cuando el último estudiante terminó, Isabela regresó al micrófono. Pero esas son solo 12 historias. En total, este proyecto ha creado empleos permanentes para 293 refugiados e inmigrantes, ha proporcionado becas universitarias completas
para 147 estudiantes de familias trabajadoras. Ha establecido programas de capacitación técnica que se están replicando en 8 países de América Latina. Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba las estadísticas de impacto. Pero Isabella no había terminado. Sin embargo, continuó, la transformación más importante no aparece en ninguna estadística. Es la transformación de un hombre que decidió que era más importante ser respetado por las razones correctas que temido por las razones equivocadas. Los aplausos que siguieron fueron diferentes a cualquier cosa que Alejandro hubiera experimentado. No era el aplauso de personas tratando de impresionar a un millonario poderoso. Era el aplauso de una comunidad agradecida por alguien que había usado su poder para crear oportunidades reales. Cuando Isabella lo invitó al escenario, Alejandro se sintió como si estuviera caminando hacia una versión completamente nueva de sí mismo. Hace un año, comenzó su voz temblando con emoción genuina, era el hombre más rico y más miserable de México. Tenía 800 millones de dólares y 0 amigos reales. Tenía poder sobre miles de empleados y 0 respeto genuino. El auditorio estaba en silencio absoluto. Entonces, una mesera extraordinaria me enseñó que había estado midiendo el éxito con las métricas completamente equivocadas. Me enseñó que la verdadera riqueza se mide por cuántas oportunidades creas para otros, que el verdadero poder viene de elevar a las personas, no de humillarlas. Alejandro miró directamente a Isabella, quien le sonrió con el orgullo de una maestra viendo a su estudiante graduarse. Este campus representa más que arquitectura innovadora. Representa la prueba de que la transformación personal es posible a cualquier edad. Representa la promesa de que cuando usamos nuestros privilegios para servir, en lugar de separar, todos ganamos. Pero sobre todo, Alejandro hizo una pausa, sintiendo el peso de la verdad que estaba a punto de compartir. Representa lo que es posible cuando tenemos el coraje de ver nuestra propia humanidad reflejada en los ojos de otros. La ovación que siguió duró 10 minutos. Pero lo que más conmovió a Alejandro no fueron los aplausos, sino la calidad de las expresiones en los rostros del auditorio. Veía esperanza, gratitud, y algo que nunca había visto dirigido hacia él antes, amor genuino y respeto ganado. Después de la ceremonia, mientras Alejandro hablaba con estudiantes, trabajadores y familias, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en 49 años de vida, se sentía completamente realizado, no porque hubiera hecho más dinero o ganado más poder, sino porque había usado sus recursos para crear un impacto positivo duradero en el mundo. ¿Cómo te sientes?, Isabella le preguntó, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué fue hecha mi vida. Alejandro respondió honestamente, no para acumular riqueza personal, sino para distribuir oportunidades, no para demostrar superioridad, sino para reconocer la grandeza en otros. Isabella sonrió. ¿Y qué viene ahora? Alejandro miró alrededor del campus que habían construido juntos, hacia las familias celebrando nuevas oportunidades, hacia los estudiantes de docenas de países preparándose para cambiar el mundo. Ahora, dijo con una certeza que lo sorprendió, seguimos cambiando vidas, un proyecto a la vez, una oportunidad a la vez, una conexión humana a la vez. 5 años después, cuando los periodistas preguntaban a Alejandro Vega sobre el momento que había cambiado su vida, él siempre contaba la misma historia, la historia de una mesera venezolana que hablaba 7 idiomas y que le había enseñado la lección más importante de su existencia, que la verdadera educación no se mide por los títulos que tienes, sino por la humanidad que muestras a otros. Su empresa, ahora reconocida internacionalmente por innovación social, había construido campuses inclusivos en 12 países, había empleado y capacitado a más de 5.000 refugiados e inmigrantes, había establecido becas universitarias que habían cambiado las vidas de más de 3.000 estudiantes de familias trabajadoras. Pero más importante que cualquier estadística, Alejandro había descubierto algo que todos sus millones anteriores nunca habían podido comprar. La paz que viene cuando vives de acuerdo con tus valores más profundos, la satisfacción que surge cuando usas tu privilegio para elevar a otros, y la alegría que nace cuando finalmente entiendes que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulas, sino por lo que contribuyes
Y todo había comenzado con una simple declaración de una mujer extraordinaria. Yo hablo 7 idiomas. A veces las lecciones más importantes de la vida vienen de las personas que menos esperamos, en los momentos que menos anticipamos, y nos cambian de maneras que nunca podríamos haber imaginado. La humildad, después de todo, es el idioma universal que todos deberíamos aprender a hablar.